charlas. Ya di inicio a la grabación del CIPAS del día de hoy. Bienvenidas a Fundamentos de Economía, es un gusto tenerlas. Se ven súper lindas todas, chiquiticas, entonces bienvenidas y cualquier cosa que yo les pueda servir, con muchísimo gusto. La idea es que yo les pueda orientar lo que más puedan, lo que ustedes consideren. Este CIPAS, yo veo una carita por ahí conocida, creo que es Laura, que ella ya estuvo conmigo en un CIPAS de primera matrícula. En general nos vamos a encontrar, pero este CIPAS es de nuestro curso, entonces digamos que como que tengo más confianza de decirles que cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto, estoy para apoyarles el proceso. Veo que muchos de ustedes pues ya han subido algunas actividades a los foros, ya han tenido un buen desempeño en las actividades que realizaron. Entonces, pues nada, pues la idea es que lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. Bueno, eh, siendo las 7:06 de la tarde, pues ya esperamos bastante a sus compañeros, entonces damos inicio y quien se vaya incorporando, pues, eh, entonces, pues pues que le coja el hilo en lo que vamos, ¿listo? Entonces, pregunta, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? No olviden que los CIPAS es un círculo para hablar, ¿no? O sea, Lina iba a prender su micrófono y la idea es que tanto Nidia como Lina, eh, o sea, lo que necesiten van hablando. Acá pueden hacer sus aportes, preguntar la más mínima pregunta lo pueden hacer. Entonces, gracias. Y cualquier cosa, vamos avanzando y las preguntas ustedes me interrumpen y lo podemos manejar. ¿Listo? Listo, profe, Sí, muchas señora. gracias. Ay, Dios, no las escucho. Esperen a ver si tengo un problema de audio. Creo que es. ¿Alguien me puede hacer el favor de hablarme algo, por fin? Lo que sea. Gracias, profe. Ahora sí las escucho. Bueno, gracias, gracias. Es que tenía un problema con el audio. Bueno, para aquellas personas que no estuvieron conmigo en el CIPAS de primera matrícula, mi nombre es Karen Dayan Jurado Fonseca. Yo soy economista, tengo una especialización en gerencia de talento humano, tengo otra especialización en análisis tributario, tengo una maestría en administración de empresas, un MBA, experiencia docente, más de 6 años. He tenido la oportunidad de trabajar en pregrado en fundamentos de economía, ya llevo como 4 años. He trabajado en posgrados dando marketing, finanzas y ahorita estoy en una especialización en proyectos. Eso como para mencionarles quién es su tutor, pero más allá de la hoja de vida y todo, nada, pues la experiencia nos lleva a que si les hacemos un acompañamiento a ustedes con amor, con cariño, con toda la tolerancia, podemos cumplir como el objetivo y ayudarles a ustedes a cumplir el objetivo que es pasar este curso de Fundamentos de Economía. La asignatura es muy bonita, pero vamos a aprender los motores, ¿no? Bueno, economía es una ciencia social y parte de la administración de los recursos, ¿no? De las necesidades que tiene la población. La economía es una ciencia social. La economía se estudia algunos fenómenos que se dan con ciencia y por eso decimos que es una ciencia económica. Y cuando uno habla de ciencia es porque de alguna manera puede corroborar o puede demostrar una teoría o una hipótesis y poder decir esto funciona o no funciona y por eso existen los modelos económicos y por eso existe la posibilidad de demostrar si un modelo económico es verdadero o es falso y por eso es que es ciencia, porque se puede demostrar. Ustedes entraron a Fundamentos de Economía. Sonia, ¿tú qué estás estudiando? Contaduría pública. Contaduría. Laura. También contaduría pública, profe. Contaduría.
Erika, Erika está en espera. Lina, Administración de empresas. Yurani, Contaduría pública. Contaduría. Nidia, Contaduría pública, profe. ni Daisy. También contaduría pública. Wow, es una carrera muy bonita la que seleccionaron y aparte de todo tiene la posibilidad de ejercer de manera autónoma sin tener que depender de ser empleado, ¿no? Entonces, muy interesante la contaduría. La administración de empresas es una carrera también muy interesante y los fundamentos de la economía les puede aportar para ser un buen administrador. ¿Por qué? Porque la economía da analiza datos, ¿no? Y a partir de los datos es que tomamos decisiones para administrar las empresas, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, como pueden ver ahí, estamos mostrando un slide de economía. ¿Qué es economía positiva? Entonces, a diferencia de lo que practicamos en otros escenarios sincrónicos como la web conference, como el CIPAS de primera matrícula, aquí traigo la teoría, ¿no? ¿Qué es economía? ¿Qué es economía en general? Vamos a mostrar acá un slide. Acá está. Vamos a pasar este para arribita. A ver, a ver. Acá. Esta es la famosa división de la economía, ¿no? Yo me imagino que ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla cuando estuvieron en la web conference. ¿Ustedes estuvieron en la web conference del profe, del director? Señora, yo no pude estar. Sí, señora. ¿No? Ah, bueno, y él explicó esta parte, ¿no? La explicó como a grosso modo. Sí, señora. Y me imagino que ustedes ya desarrollaron, ¿han desarrollado algo de esta actividad? ¿De las actividades que hay? Profe, de mi parte no, pero sí voy a iniciar hoy, porque quería Ah, como no. más o menos participar como para saber y asociarme mejor con el tema y hacer el desarrollo de la guía, entonces por eso no he iniciado. Ah, no te preocupes porque pues la idea del CIPAS es hacerlo para que ustedes Tutora, puedan, dime. es que lo que pasa es que yo tengo un inconveniente. Yo perdí fundamentos de matemáticas el semestre pasado, lo estoy repitiendo. Entonces yo ya tenía descargadas las guías en mi computador. Yo comencé a hacer la tarea, pero hoy me di cuenta descargando la de este curso que es diferente. O sea, yo ya tengo terminada la guía que tenía el semestre pasado, pero, o sea, me toca comenzar otra vez desde cero porque no me di cuenta, pues yo pensé que pues era lo mismo, porque como era fundamentos de economía. A ver, no te entiendo. Tú estás repitiendo fundamentos de economía. Ese es el contexto, ¿cierto? Sí, Ok. sí, señora. Y entonces como yo descargué todas las guías en mi computador, pues yo dije, pues si la estoy repitiendo debe ser lo mismo que vimos el semestre pasado. El inconveniente fue pues que no alcancé el puntaje que debía alcanzar por unos inconvenientes. Sí. Entonces, yo me puse de juiciosa de que comenzó este semestre a desarrollar la actividad que tenía en el computador, pero hoy me di cuenta que no es la misma. O sea, Ah, la de este semestre es diferente y yo ya tengo la otra completa. O sea, la desarrollé, pero entonces no me fijé, pues pensé que era lo mismo, pero no. ¿pero la subiste? No sé, señora, la tengo ya totalmente desarrollada, pero es muy diferente porque yo leyendo Sí, la guía de hoy, digamos, de la de este semestre, ahí dice sí. es que toca 10 principios de economía. Pero eso también lo Y habíamos visto similar a el pasado periodo. pues
Es que lo que pasa es que en la otra guía dice que a partir de la lectura del anexo 1 sobre los principios de la economía debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces me ponen 3 preguntas, me ponen elaborar un mapa conceptual sobre la visión de la economía y me ponen dibujar un diagrama de flujo circular para cada una de las situaciones siguientes. Sí. Y no hay absolutamente nada de eso en esta guía. Ay, Dios. Entonces pues sí. me toca comenzar de cero porque pues no hay nada, o sea, no coincide absolutamente nada. Sí, eso es cierto, no, eso es diferente y periodo a periodo se cambian, la verdad. Entonces, como para que lo tengas presente. Obviamente, yo espero que logremos ya tener, que puedas pasar, ¿no? Ahorita. Pues que ya logres tu objetivo, pero tranquila, yo pienso que estamos en el tiempo prudente para desarrollarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que se entienda qué es lo que se va a hacer. Entonces, voy a explicar nuevamente la guía. Yo sé que esta ya la explicaron en la web, yo sé que yo la expliqué ya en la, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue. En el CIPAS de primera matrícula, pero la voy a mostrar acá nuevamente rápidamente para lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué opinan? Sí, señor. Bienvenidos las personas que acabaron de ingresar. Bueno. Ay, esto no era, esperen. Vamos a mirar a grosso modo qué es lo que tenemos que hacer en la guía rápidamente, porque esto ya lo hemos explicado en varias ocasiones y en varios momentos sincrónicos. Lo primero que tenemos que entender es que la guía tiene unos conceptos básicos para introducirlos a ustedes en el mundo de la economía, ¿cierto? Aquí vamos a ver o vamos a estudiar o vamos a conceptualizar y sobre todo vamos a apropiar los conceptos de cuáles son los agentes de la economía, cuáles son las actividades económicas, cuáles son los factores de producción que vamos a ver y cuáles son los sectores de la economía. Para poder entender todo esto, tenemos que partir de los principios de la economía. Y esos principios de la economía se basan en lo elemental que es una ciencia social. Y por lo tanto, esa ciencia social nos va a permitir a nosotros estudiar realmente los principios de la economía y cuál es la disyuntiva que se tiene a través de las opiniones o de las decisiones que se tienen que tomar, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, aquí en la guía ustedes pueden encontrar el material y para entrar, que algunos me han preguntado, usted tiene que abrir el campus virtual y cuando tenga abierto el campus virtual, ahí sí puede pinchar estos enlaces y los lleva directamente al libro. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Pues hacer lectura de algunas investigaciones, de alguna indagación documental que usted haya realizado. Y la primero es investigar cuáles son los 10 principios de la economía. Y ya nos están diciendo que son 10 principios de la economía, ¿cierto? Debe elegir 4 principios de los que usted más le haya llamado la atención y sobre todo que los haya entendido y elaborar en sus propias palabras una relatoría sustancial y suficiente. Cuando hablan de una relatoría sustancial y suficiente, quiere decir que en sus propias palabras usted tenga que explicar de esos 4 principios qué fue lo que usted entendió, cómo los asocia, ¿cierto? Y ahorita les explico cómo les queda fácil asociarlo para que no se enrede. La segunda actividad que usted debe presentar es entender qué son las ramas de la economía o cómo se divide la economía y sabiendo que la economía positiva se divide, perdón, en la economía positiva y en la economía normativa, entonces podemos decir, a partir de esto, nos dice o nos pide la guía que describa 3 hechos o fenómenos económicos de la actualidad actual y enunciar a qué teoría corresponde, ¿cierto? Si a la economía positiva o a la economía normativa, y si corresponde a la macroeconomía o a la microeconomía. Entonces, ahorita les explico cómo pueden empezar a desarrollar estas actividades. Entonces, vamos al grano, ¿de acuerdo? Solo tienen que hacer esos 2 trabajos.
Pero tengo que precisar que esos dos trabajos, estos dos puntos, perdón, estos dos puntos ustedes los tienen que desarrollar en un documento que tenga al menos las partes básicas de las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Que tenga una portada, una contraportada, que se entienda el nombre de la persona que lo presenta, el grupo al que pertenece y el docente a quien se entrega, la universidad a la que usted pertenece y está estudiando. Luego ponemos una tabla de contenido, hacemos una breve introducción, hacemos un desarrollo del ejercicio y ponemos por lo menos 4 conclusiones. En mi caso, y como estamos hablando del CIPAS de curso, les exijo que sean más de 3 conclusiones, porque si no, querría decir que su trabajo no fue apropiado como se debe. ¿Hasta ahí es claro? ¿Pueden reaccionar? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, para poder desarrollar estas actividades, lo primero que tenemos que entender es que la economía se divide en dos partes, en una economía normativa y en una economía positiva. Entonces, acá hago un paréntesis. Cualquier persona que tenga a la mano un cuaderno y un esfero puede ir haciendo, puede ir desarrollando esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo ese trabajo? Lo primero que yo diría es hacer un contexto del tema, ¿cierto? Porque les voy a repetir, me voy a permitir leer en esta parte lo que dice la actividad. Acá está. Nos dice, de las dos ramas de la economía positiva y la economía normativa, describa 3 hechos o fenómenos económicos de la economía actual. Listo. Entonces nos está diciendo, describa 3 hechos. Pero fíjense ustedes que cuando elaboraron y diseñaron la guía, nos dieron un contexto. Las dos ramas de la economía positiva y economía normativa. La economía positiva se conoce como la economía descriptiva y describe fenómenos y los hechos económicos a partir de estudios e investigaciones. Entonces, sabiendo que nos dieron un contexto y sabiendo que tenemos que describir 3 hechos, pues lo primero que yo hago es describir qué es la economía, ¿cierto? Entonces podemos decir allá, pueden incluso ir proyectando quienes no han hecho esta guía, podemos ir proyectando y decir lo siguiente. La economía se divide en dos partes, en economía positiva y en economía normativa. La economía positiva tiene también se desprende economía descriptiva y teoría económica, y esa teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Por otro lado, la economía normativa lo que hace es política económica. ¿Qué quiere decir ese pedazo? Lo que acabamos de hacer fue una breve introducción al desarrollo de la actividad que vamos a hacer. ¿Hasta ahí se entiende lo que queremos lograr? Yo lo haría así, ¿no? Yo empezaría por hacer un contexto del punto que voy a tener. ¿Listo? Ahí cerramos paréntesis y ya tenemos una parte del puntico hecho. Pero para poder traer lo que nos pide aquí la actividad, que es describir 3 hechos, pues entendamos bien qué es la economía positiva y qué es la economía normativa. Aquí paramos de escribir y decimos, si la economía positiva describe hechos de economía, mientras que la normativa se refiere a los juicios de valor, entonces la economía positiva se refiere a cuestiones tales como ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? El acuerdo de Estados Unidos y México en Canadá firmado en 2018 aumenta o reduce los salarios de la mayoría de los estadounidenses. ¿Cuál es el impacto de las computadoras en la productividad? A pesar de que estas preguntas difíciles de responder, todas pueden solucionarse por referencia al análisis de evidencia empírica y esto lo coloca en el dominio de la economía positiva. ¿Qué era lo que habíamos dicho que era economía positiva? Acá está el soplete. Está la economía positiva, se conoce como la economía descriptiva. Ahora nos dice, describa 3 hechos. Vamos otra vez a tomar el lápiz y la hoja y nos vamos para el Banco de la República. Banco de la República. Ya les muestro
A ver. Vamos a empezar a meternos en el cuento de conocer páginas y fuentes verídicas, ¿no? Entonces, esta es la página del Banco de la República y aquí hay unas noticias, miren, noticias. Y entonces dice, la participación no necesitamos algo macroeconómico, ¿no? Valores de la unidad del UR. Miren, aquí, Boletín Económico Regional, Eje Cafetero, segundo trimestre del 2024. Pinchamos allí y nos aparece esto, ¿cierto? Dice, panorama económico. ¿Qué era lo que decía de economía positiva? Que es descriptiva, ¿cierto? Y que recibe fenómenos o hechos económicos. Entonces, teníamos una breve introducción de cómo se dividía la economía en el desarrollo de nuestro ejercicio allá, si alguien está tomando nota. Entonces decimos, para mí, la economía positiva nos lleva a analizar un hecho económico actual con relación al panorama económico del eje cafetero, ¿cierto? Que reportó resultados, y entonces esta partecita, ¿cierto? Reportó resultados mixtos durante el segundo trimestre del año. El comercio no mostró reactivación, excepto la venta de vehículos y motocicletas, debido a que los hogares continuaron cautos en el gasto de adquisición de crédito. ¡Tin! Tenemos ya una parte de lo que nos decía que describiera 3 hechos o fenómenos económicos en la economía actual, ¿cierto? Entonces, miren acá, durante el segundo trimestre de 2024, las variables vinculadas con la actividad agropecuaria del eje cafetero reportaron un balance positivo. En primer lugar, el acopio de leche cruda para la industria y el suministro de alimentos continuaron registrando un aumento anual, Además, las exportaciones de café, junto con el ganado vacuno y porcino de la región llevado un sacrificio, crecieron recuperándose frente al periodo inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que la economía no creció. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí? Como nosotros no sabemos esos datos, pues decimos, información tomada de el Boletín Económico Regional del Banco de la República. ¿Qué quiere decir eso? Que trajeron la fuente. ¿Hasta ahí se entiende, chicas y chicos? Sí, señora. Entonces ya tenemos el primer punto de la guía. Ahí ya se lo soplé. Ah, este es el segundo punto, perdón. Súper sopladísimo. ¿Vale? ¿Cuál es la fuente? Boletín Económico Regional que saca el Banco de la República. Y hablamos de economía regional respecto al eje cafetero y al sector agrícola. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué nos falta ahí, Yurani? ¿Qué nos falta ahí, Lina? La otra parte de la pregunta, profe, pero en este momento no tengo la guía a la mano. Tranquila. ¿Sabes qué nos hace falta ahí, Lina? Que solo hablamos de un hecho económico y la guía nos dice que son 3. ¿Listo? Pero se entiende qué es lo que se quiere hacer en la guía. Obviamente ustedes profundizan más y si pueden dar datos, dan datos, ¿cierto? Pero como nosotros no nos podemos inventar esos datos, pues simplemente analizamos un periódico o analizamos el Banco de la República que nos dé un boletín económico en el que nosotros podamos describir con algunas cifras hechos económicos actuales, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí todo ok. Pero dentro de, eso fue en cuanto a la economía positiva. Vamos a ver un momentico qué es la economía normativa. La economía normativa comprende preceptos éticos y normas de justicia. Debe elevarse el desempleo para asegurar la inflación de los precios no se dé demasiada rapidez.
Estados Unidos debe negociar más acuerdos para reducir las tarifas sobre las importaciones. ¿Se ha vuelto muy desigual la contribución del ingreso en Estados Unidos? No hay respuestas correctas equivocadas, es lo que quiere decir, porque esto, la economía normativa, es dependiente de un entorno, podemos hacer un análisis, ¿cierto? Y a veces los análisis lo compensamos con la economía positiva. Si bien el análisis económico puede informar sobre estos debates, analizando las consecuencias probables en las políticas alternas, las respuestas pueden encontrarse solamente por el análisis y el debate de los valores fundamentales de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la economía positiva tiene que darse con hechos, ¿cierto? Estamos describiendo una situación que ya pasó. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del boletín regional, decía que en el segundo trimestre del año o segundo semestre, no recuerdo bien, se había bajado el crecimiento de la economía, pero se mantenía el sector agropecuario repuntando en los aportes a la producción nacional. Entonces, eso como para que lo tengan presente, la diferencia es que la economía normativa se puede describir un hecho, se pueden hacer preguntas, pero no se pueden demostrar. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí la diferencia? Andrés, ¿es claro? Pueden reaccionar, no hay lío, si no quieren abrir el micrófono. Tutora, una pregunta, pero digamos de esos hechos, uno hace un resumen con sus propias palabras. Sí, la idea sí es que haga un análisis, o sea, ustedes pueden tomar la idea de, por ejemplo, les voy a bajar ese boletín, se lo comparto si lo necesitan, me parece que es interesante tener ese boletín, pero, por ejemplo, tú puedes decir, según el boletín económico regional, y lo que hablamos, ¿no? A pesar de que la economía no creció, el sector agropecuario creció, o sea, la economía en general no creció, pero gracias a la agricultura, pues se mantuvo, dice aquí, durante el segundo trimestre del 2024, las variables vinculadas a la actividad agropecuaria del eje cafetero reportaron un balance positivo. Es decir, tú puedes tomar la idea de la lectura con tus propias palabras y pones la fuente. La información la sacamos del boletín regional del Banco de la República. Pero la idea es que tú hagas el análisis de lo que leíste con tus propias palabras. Y si se dieron cuenta, ese análisis lo hicimos con solo una hoja. O sea, no hay necesidad de leerse todo el texto por la falta de tiempo, pero sí lo pueden hacer con una hoja, ¿cierto? Sí vieron que el análisis lo hicimos con la introducción. Entonces, simplemente es decir que ese análisis se hace bajo el concepto de economía positiva. Si ustedes no mencionan bajo qué concepto se realiza, pues pierde todo el sentido de la actividad. ¿De acuerdo? ¿Te respondí la pregunta, Sonia? Tranquilos, señora, pregunten. Gracias, Sonia. Pueden decir no entendí, no, tranquilos, o sea, este espacio es para eso. Pero si no preguntan, pues difícil poderles ayudar. ¿Listo? Bueno. Ahora nos vamos para el primer punto de la guía. Acá está. El primer punto de la guía dice, investigar cuáles son los 10 principios de la economía. Debe elegir 4 y de esos 4, elaborar con sus propias palabras una relatoría. ¿Alguien sabe qué es una relatoría? ¿Alguien sabe? Acordémonos que se les ha compartido, a ustedes se les ha compartido bastante información en los foros, utilícenla. No se preocupen, estamos a tiempo. Lo importante es que puedan utilizar todas las herramientas que se tienen. Entonces, una relatoría es un documento escrito que presenta un informe detallado y analítico sobre un tema específico. En este caso, son los 10 principios de la economía. ¿En qué se basa? Pues en una lectura. Gracias a la comprensión de esa lectura,
se puede hacer en sus propias palabras, se puede criticar o no, o puede apoyar la idea, ¿cierto? Eso es una relatoría. ¿Mm? Tiene un encabezado, tiene un desenlace y tiene la parte de abajo donde usted concluye, ¿cierto? Hasta ahí se entiende que es una relatoría, chicas, chicos. Sí, señora. Gracias, gracias Sí, Laura, señora. gracias Daisy. Listo, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de los 10 principios de la economía, cogemos 4 y hacemos una relatoría. ¿Listo? Vámonos, esta parte ustedes ya la vieron con nuestro director, entonces voy a pasar a los 10 principios de la economía. Lo que nos interesa es que ustedes puedan desarrollar esa actividad. Entonces, en el comercio puede mejorar el bienestar general. ¿Qué podemos decir? La productividad, la cantidad de bienes y servicios que se producen por una unidad de trabajo en un factor clave para determinar el nivel de vida de un país. A ver, vamos a introducir el tema mejor con el video que les mostré. A ver, y ya les digo por qué hice ese cuadrito, en qué les puede ayudar de ese cuadrito. Acá está. Listo. Vamos a hacer, a ver el video de los 10 principios. Por favor, grábense 4 para hacer el ejercicio. Los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a la diferencia existente entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores.
Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Ok, listo. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros que son los 10 principios de la economía. Es decir, son 10 situaciones, ¿cierto? Vamos a ver la página que acabo de compartir al chat. Si quieren la pueden ir abriendo. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque acá estamos hablando de la vida real, ¿no? Este es un periódico, una revista, perdón, que sacó este artículo en el 7 de marzo de 2023. ¿De qué se trata? Dándole la importancia realmente de los principios de la economía, más que la teoría. Aquí nos dice, casi todos los días escuchamos hablar de cuestiones económicas, de índice de inflación, de si sube el dólar o no, así como otra época de riesgo en el país era un tema obligado de conversación, aunque la mayoría de la gente desconocía de qué se trataba. Entonces, en sus principios de la economía, el economista Gregory Mackey, él fue el que escribió una economía básica, explica este decálogo fundamental e invita a pensar como economistas. Acordémonos que en su mayoría ustedes son contadores y administradores y el punto de vista es diferente. Por eso se llama economía básica, porque vemos lo básico de lo que se tiene que apropiar de economía. Entonces, vamos a mirar por qué las personas o definen el funcionamiento de la economía en su conjunto a partir de los principios de la economía. El primer principio es, las personas se enfrentan a disyuntivas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video ahorita? Ese era el primero, ¿cierto? Entonces, el que algo quiere, algo le cuesta. Este dicho describe que para obtener una cosa tenemos que renunciar a otra. También nos gusta o necesitamos, por ejemplo, una familia debe decidir entre irse de vacaciones o pagar los estudios de sus hijos porque no le alcanza el dinero para todo. Cuando decide gastar un peso en una cosa, resigna un peso para la otra, ¿cierto? Varios de ustedes han puesto varios ejemplos que encuentran con inteligencia artificial, pero pues la idea es que realmente cambiemos porque se nota cuando lo bajan de inteligencia artificial, es decir, de ChatGPT y de todo lo que ustedes ya conocen. Pero lo que quiero mostrar es que existen otras opciones de que ustedes investiguen a qué hace referencia los 10 principios de la economía. El segundo es el costo de oportunidad. Relacionado con el primer principio, antes de tomar una decisión, la persona debe comparar costos y beneficios de las distintas opciones. El costo de oportunidad es a lo que renuncia en pos de conseguir algo, por ejemplo, estudiar en lugar de trabajar, que ese ejemplo también lo han utilizado mucho aquellas personas que ya subieron la actividad, porque hay personas que ya la entregaron. Y vamos en el segundo, ¿no? El tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. Alguien realiza una acción solo si el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. A estos cambios marginales o en los bordes, los economistas los llaman pequeños ajustes al plan original. Por ejemplo, una línea aérea debería vender un pasaje más barato si un avión está a punto de despegar con asientos vacíos, ya que obtendrá mayor beneficio si logra llenar la aeronave. Cuarto, la gente responde a incentivos. Los premios o castigos inducen a la acción. Esta parte ya casi que es algo psicológico, ¿no? ¿Cómo reacciona una persona? Por ejemplo, si las manzanas bajan de precio, la gente no durará en comprarlas porque comprueba que con menos dinero se lleva la misma cantidad de frutas. Las promociones en forma de descuentos parten de este principio. Por eso es un comportamiento casi que psicológico, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo persuadir a un consumidor? A través de un premio, es decir, de una oferta. El comercio puede mejorar el bienestar en general. El intercambio comercial, este es el quinto, permite que cada país produzca lo que hace mejor y obtenga lo que hacen mejor otros países, lo que resulta en un beneficio mutuo. En una familia, por ejemplo, es razonable que cada uno haga lo mejor que sabe hacer para que todos obtengan un beneficio general.
Uno cocina, el otro lava la loza, ¿cierto? Y se distribuyen el trabajo y la persona que cocina es porque le queda rico, es porque lo sabe hacer y porque gasta menos tiempo. El que lava la loza, seguro, no sabe cocinar y prefiere lavar la loza. Los mercados organizan la economía. En 1776, Adam Smith, que es el precursor de la economía, o bueno, uno de los precursores, describió a la mano invisible del mercado. Esta mano invisible es una teoría bastante interesante de la teoría económica, pero son para aquellas personas que estudian teoría económica. En este caso, pues estamos hablando de fundamentos, entonces no nos vamos a meter con este tema. No obstante, es un ejemplo, ¿no? La mano invisible es un mecanismo de regulación que mantiene la eficiencia del propio mercado. Cuando un gobierno impide que los precios se ajusten de manera natural a la oferta y la demanda, impide que la mano invisible coordine. ¿Quieren que les diga qué es mano invisible? La mano invisible es que si yo hago una empanada y yo la vendo, esa persona me la compra y se la lleva a su hijo, pero su hijo no sabe quién la hizo. Entonces llamamos mano invisible, es decir, que no se da cuenta quién la hace, pero está consumiendo lo que se hizo. Eso como por la cultura general de lo que es la mano invisible. El Estado puede mejorar, que es el 7, a veces los resultados del mercado. La mano invisible por sí sola no alcanza porque las empresas y las familias necesitan reglas claras, el cumplimiento de las normas y el respeto al derecho a la propiedad. En mi ejemplo de la empanada, el niño tiene la necesidad de saber quién hizo la empanada para saber si esa persona la hizo como a él le gusta o no. De eso se trata este ejemplo del 7. La productividad mejora el nivel de vida. Los países más productivos tienen un mejor nivel de vida, eso lo sabemos todos, ¿no? El autor considera que Estados Unidos tiene mayor renta per cápita, es decir, por habitante, tiene más ingreso. Cuando se habla de renta per cápita, son ingresos por persona, que muchos países, porque sus obreros reducen más. Agrega que si un país resulta improductivo, no podrá abastecer de bienes y servicios a sus habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que como disminuyó sus ingresos, pues no puede tener mejor calidad de vida. Los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Ojo con esto porque hace poquito nuestro presidente quería hacer esto. Vamos a ver por qué no funciona. Entonces, eso se lo dejamos al principio número 9. En Argentina, esta es una realidad palpable. La moneda pierde valor a medida que el Estado imprime más y más dinero. Esto genera inflación, como durante la pandemia los gobiernos en Europa imprimieron más dinero que lo habitual para ayudar a empresarios e individuos a resolver sus temas con el dinero, pero eso hizo que se volvieran más caros los productos. Esta parte que ustedes están viendo acá del principio 9, lo pueden llevar al desarrollo de la actividad 2, que es economía normativa. Este también puede ser un ejemplo de economía normativa. Este ejemplo que da acá este periódico o esta revista. Y por último, tenemos la disyuntiva social entre inflación y desempleo. Sin duda, la subida de los precios, mantenerse baja para evitar una crisis. O sea, en este momento Colombia tiene unos niveles está tratando de estabilizar la inflación, ¿cierto? Entonces, el paro camionero hizo que no se lograra estabilizarla. Al contrario, va a tener un impacto. Con decirles que antes teníamos una inflación del 3,5 y ahorita la tenemos del 6,8, se duplicó la inflación. ¿Eso qué quiere decir o cómo impactaría la disyuntiva social? Pues que simplemente tenemos menos capacidad de compra, ¿cierto? Porque no tenemos el poder para comprar porque los precios subieron, ¿cierto? Entonces, esto va a hacer que en su momento tenga un impacto. Vamos a volver a ver el video. Yo ya les expliqué con ejemplos reales de la vida real, ¿cierto? ¿Cuáles son los 10 principios de la economía? Ya les compartí el enlace, ¿cierto? Pero me gustaría que viéramos nuevamente el video para que tengamos claridad y ahora sí poder hacer las preguntas. ¿Listo?
Entonces les voy a volver a compartir el video. A ver. Y otro, ya que puede definir Acá. los 10 principios de la economía. Número 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. De la guía, del desarrollo de la actividad. Tutora, o sea, se escogen 4 principios de la economía, se describe con las propias palabras y se hace un ejemplo. Ya vuelvo y muestro lo que se pide, ¿listo? La idea es que sí lo den con el ejemplo, claro que sí. Acá está, esta era la que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, miren, la primera actividad nos dice, 10 principios de la economía, debe elegir 4, ¿cierto? Elaborar con sus propias palabras una relatoría. ¿Qué dijimos que era una relatoría? Una relatoría es un documento escrito que presenta un informe detallado, analítico sobre un tema específico. En este caso, ¿cuál sería el tema? Los principios de la economía. Los 10 principios de la economía.
Una pregunta. ¿Cómo fue que nosotros desarrollamos el primer punto? ¿Se acuerdan? Haciendo un contexto, ¿cierto? Cojan otra vez el esfero, el lápiz y el cuaderno. Punto 1. Los 10 principios, la economía tiene 10 principios. 2 puntos. El primero está relacionado con las personas se enfrentan disyuntiva, ¿cierto? El segundo, ¿cuál es el segundo? El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia por obtenerla. El tercero, las personas racionales piensan en términos marginales. El cuarto principio, las personas responden a incentivos. El quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El sexto principio, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. El séptimo, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. El octavo, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. El noveno, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y décimo, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En este caso, nos llama la atención, porque siempre se habla en tercera persona, el principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios incrementan. ¿Por qué? Y explican, ¿no? O sea, pues la idea no es hacerles toda la actividad. Entonces explican, si hay mucho dinero en el mercado, estoy haciendo como si estuviéramos haciendo la tarea, ¿no? Si hay mucho dinero en el mercado, hay mucho dinero en circulación y entonces la gente tiene dinero con qué comprar, ¿cierto? Y si hay mucha gente que está comprando mucho, las personas optan por subir el precio, ya sea porque se están escaseando los productos o porque el mercado me dice que si hay mucha persona que está comprando, pues necesariamente yo subiría el precio para ganar más. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Chicos, ¿qué acabamos de hacer ahí? No entendió. Dime, Lina. Dar el contexto Un pequeño para poder iniciar la de relatoría. Muy bien, principio de la economía. seleccionamos el 9, ¿cierto? Y con base en ese 9 dimos una explicación del 9 a través de un ejemplo, ¿cierto? Ahí ya llevamos un principio y llevamos una parte de la relatoría. ¿Cuántos nos hacen falta? 3. 3. Exactamente. Así como hicimos la primera parte, ustedes pueden hacer los otros 3. ¿Listo? ¿Vale o no vale? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene algo que resaltar? Profe, buenas noches. Hola. Tengo una duda muy puntual. Yo hice el aporte el día de hoy en el foro. Su merced me dice que debo ampliar la fluidez. ¿Sí? Sobre para qué me sirvieron los dos temas. ¿De economía normativa y economía positiva? ¿Fue que dice el...? Pues no, profesor merced no me lo pone puntual así, entonces esa era mi duda. Me dice, en conclusión, debes ampliar con mayor fluidez y palabras propias para qué te sirvieron los dos temas. Ya me acordé, creo que ya me acordé de qué se trata. Es que resulta que tú hiciste bien el ejercicio, pero no sé si estuviste al principio, pero yo cuando les digo utilicen norma ZAPA y cuando este es otro tipcito por allá, ¿no? Incluso, Rome, lo puedes hacer de una vez. Cuando Sí, profe, ustedes es que no, es hacen que entré tarde a la clase. No te preocupes, que para eso estoy yo. Y así fuera del CIPAS también lo que necesites. Bueno, miren, cuando ustedes hacen en el caso de Romel Javier, a él le quedó bien todo. Pero cuando llegó a la parte de conclusiones fueron muy cortas y fueron muy pocas. En la parte de conclusiones, en general, el docente se da cuenta qué fue lo que concluyó del desarrollo del ejercicio.
Ojalá hicieran el ejercicio tal y como lo hicimos hoy. Por eso yo les decía, tomen nota. Tomen nota, obviamente ustedes allá lo pulen un poquito, disculpen la expresión, lo pulen más, pero en tu caso y para contestar tu pregunta puntual, debes ampliar un poquito más las conclusiones, no más, y ya puedes subir el ejercicio. Listo, profe. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Dice Daisy, tutora, y para la parte del segundo punto, de si es teoría microeconómica o macroeconómica, ¿cómo es? Perfecta la pregunta, muy bien. Gracias por hacerla, Daisy, y es que, acordemos, voy a dejar de presentar, yo ni me acuerdo que estoy presentando, ya, la presentación, ¿cierto? ¿Qué cambio de página? Acá está. Ahí esta no es, perdón. ¿Dónde está? Esta. Entonces, acá, para contestar la pregunta de Daisy. Con el ejemplo que hicimos, Daisy, ¿qué fue lo que hicimos de ejemplo? No me acuerdo. Hicimos un contexto y después, ¿qué ejemplo dimos, Daisy? Ayúdame, porfis. ¿Quién tomó nota? ¿Ninguno? Pues el de la economía positiva, pues se miró en el boletín del banco Regional. que miramos, Ah, sí, el banco súper, Laura. regional, y pues se decía que pues no había habido como mayor movimiento, o bueno, así en la economía, Crecimiento pero en la pues economía. sí, pero pues que gracias a la agronomía, creo que fue, Sí. bueno, por el sector había tenido crecimiento, o bueno, había estado estable. el- Súper, gracias Laura, gracias porque realmente sí ya ahí tienes la mitad del punto y es que cuando nosotros hablamos de la economía, en general estamos hablando de términos macroeconómicos. Entonces ahí, de ahí sí lo podemos enlazar a datos macroeconómicos porque estamos hablando de la economía nacional de Colombia, ¿cierto? Cuando hablamos en términos de microeconomía, estamos hablando de las decisiones que pueden tomar las empresas. Ejemplo, una empresa, ustedes pueden decir, teniendo en cuenta la visión de la economía, si nos basamos en economía positiva, la teoría económica nos dice, ahí les estoy haciendo el ejercicio, ¿no? La teoría económica nos dice que se desprenden microeconomía y macroeconomía. En este caso, voy a desarrollar el ejercicio con un ejemplo de la microeconomía, ya que hay empresas que se están viendo afectadas por las decisiones del gobierno en materia de la reforma laboral, porque la persona puede tener la necesidad de declarar o de tener menos horas extras, lo que va a impactar la economía familiar y el consumo y la calidad de vida. En ese punto, y así como lo desarrollé, estamos hablando de temas microeconómicos, es decir, que no afectan la economía nacional, sino que están afectando a la empresa por una decisión de reforma laboral, pero a la empresa le está afectando el trabajador, es decir, lo estamos viendo desde un punto de vista microeconómico, desde la empresa hacia su trabajador. No sé si se entiende la diferencia, ¿me hice entender bien? ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, Daisy? Perfecto, listo. ¿Más dudas, inquietudes, dudas, comentarios? Chicos, ¿hasta ahí todo bien? Yo creo que con esas herramientas que les di hoy, bueno, si realmente me hice entender, yo creería que con eso ya tenemos listo para empezar, para entregar la actividad. En el caso de Romel Javier, él ya la realizó, simplemente es ampliar las conclusiones y listo. ¿De acuerdo, chicos?
Los hice perder, ¿no? Los orienté, ¿qué hice? Que los dejé callados. Profe, todo muy claro, muchas gracias. Ay, ojalá, porque me preocupé. Yo no, o sea, al contrario, quiero ser yo alguien que les pueda ayudar y no al contrario. Entonces, chicos, dejamos la sesión hasta el día de hoy. Espero haber aportado al máximo con sus actividades. Insisto, cualquier cosa que yo les pueda colaborar, siendo ustedes mis grupos, entonces cualquier cosa estoy atenta aquí en Teams, es más fácil. ¿Listo? Una feliz noche para todos, se pueden retirar. Muchísimas gracias, tutora, que tenga feliz noche.